A continuación yo voy a explicar un ejemplo de un ejercicio de función inversa. Dada la función f de x igual a x más 7, halla su función inversa. El primer paso es cambiar x por y e y por x. El segundo paso es despejar en la nueva expresión la y, es decir, y en el tercer paso cambiamos y por f elevado a la menos 1 de x. Lo que quiere decir que esta es la función inversa de f de x. El único requisito para que esta función esté bien es que f compuesto por f elevado a la menos 1 por x sea igual a f elevado a la menos 1 compuesto por f por x sea igual a x. A continuación vamos a proceder a realizar el ejercicio. Para empezar, convertimos x en f elevado a menos 1 de x, lo que viene a ser x menos 7. Y este a su vez lo pasamos a f por f elevado a la menos 1 de x, lo que viene a ser f x más menos 7. F de x menos 7 quiere decir que cuando veamos una x vamos a sustituirla por x menos 7 y procedemos a realizarlo. Vamos a realizar f compuesto por f elevado a la menos 1. X pasaría a ser f de x, lo cual f de x es igual a x más 7. Y esta a su vez pasa a ser compuesta por f elevado a menos 1 por f de x. Y esto sería f elevado a la menos 1 x más 7. Lo que quiere decir que la función de f elevado a la menos 1, cuando veamos una x, esta va a ser sustituida por x más 7. Y procedemos a realizarla. Igual a x. El resultado de la primera y la segunda es que la primera, f elevado a la menos 1 compuesto por f de igual a x, y la segunda, f compuesto por f elevado a la menos 1 de resultado de x, lo que quiere decir que la función inversa ha sido realizada bien.